El otro día estuve en una entrevista de trabajo y con el otro día me refiero a cualquier momento entre que nací y ayer. Pero el tema es que durante esa entrevista me hicieron una pregunta que curiosamente terminó siendo más difícil que cualquier otra dentro de la entrevista. Me preguntaron qué te motiva a aprender. Y no es que yo me haya quedado en blanco porque no supiera qué es lo que tengo que contestar o no sé qué es lo que siento al respecto sobre eso. Pero sí me vi obligado a responder cualquier cosa. Aunque la respuesta era lo suficientemente coherente para que la conversación siguiera normal, no era exactamente lo que yo de verdad sentía cuando pensaba en eso. Y durante semanas seguí pensando en esa pregunta. No porque quisiera ver impresionado al entrevistador, sino porque sé que la respuesta que es verdad para mí ya ha decepcionado a otras personas cuando yo se las digo. Esto es el aprendizaje como un fin en sí mismo. Yo soy Jorge, tú estás presionando el botón para seguir este canal. Desde hace tiempo tengo la impresión de que hablamos del conocimiento casi exclusivamente en términos de utilidad. Aprendemos para conseguir un mejor trabajo, para ganar más dinero, para resolver problemas, para generar impacto, para ser más productivos. Y todas esas razones me parecen perfectamente válidas y no tengo ningún problema con ellas. Pero he notado que cuesta muchísimo hablar del conocimiento sin convertirlo inmediatamente en una herramienta para otra cosa. Parece que comprender algo por sí mismo ya no es suficiente. En realidad no sé si algún día o en algún momento lo fue. Es como si el conocimiento necesitara justificarse permanentemente o necesitara justificar su existencia de manera continua. Es curioso porque no hacemos eso con todas las experiencias humanas. Nadie pregunta para qué sirve escuchar música, por ejemplo. Y para qué sirve contemplar un paisaje durante un tiempo indeterminado. Pero con el conocimiento sí sucede. Siempre aparece la misma pregunta de ¿y eso para qué sirve? Es una pregunta razonable. Lo que me parece extraño es que sea la única pregunta que sigue apareciendo constantemente cuando tocamos el tema del aprendizaje como experiencia. La verdad es que la respuesta a esa pregunta, al menos en mi caso, es que aprender solo me gusta por el hecho de aprender. Y sé que cuando lo digo en voz alta suena absurdo, incómodo y suena a veces hasta falso o suena como mentira. Parece una respuesta incompleta y tiene una tensión que invita a esperar un y para algo más. Pero esa en mi cabeza, en mi cabeza esa segunda parte de me gusta por aprender y para algo más no existe. Yo no estoy diciendo que el conocimiento no tenga utilidad. Lo que digo es otra cosa. Lo que digo es que para mí la utilidad dejó de ser la razón principal hace bastante tiempo. Porque está esa sensación difícil de explicar que ocurre cuando una idea nueva reorganiza otras 10 ideas que ya estaban en tu cabeza. O por lo menos a mí me pasa eso. No es solo aprender un dato, no es memorizar un concepto, es sentir que el mapa mental con el que entiendes el mundo acaba de cambiar de forma. Creo que esa es la parte que yo al menos realmente disfruto cuando puedo unir los puntos, por decirlo de alguna manera. Reducir, aunque sea un poco, el océano de ignorancia que inevitablemente nos rodea. Y digo reducirlo porque obviamente eliminarlo o decir que lo voy a sacar de mi espacio mental sería una ilusión bastante arrogante. En mi caso, mientras más aprendo, paso más cosas del cuadrante de las cosas que no sé a un espacio fuera de allí donde al menos puedo saber que hay algo nuevo que aprender. Cuando me refiero a esos cuadrantes es porque en algún lado leí que básicamente el conocimiento en tu cabeza se agrupa en 4 grupos. Lo que sabes, lo que no sabes, lo que sabes que no sabes y lo que ni siquiera sabes que no sabes. Cada vez que aprendes vas moviendo cosas de este cuadrante que inevitablemente va a ser el más grande a otros espacios de esa cuadrícula. Entonces,
Así como muchos aman sentir la arena bajo sus pies, a mí me gusta la sensación de que estoy descubriendo la inmensidad de aquello que ignoraba incluso que existía. No sé si sea... mm, Dentro de todo esto hay otra idea que llevo un tiempo intentando entender y yo no sé si sea cierta la verdad, ni siquiera sé si mi memoria la está reconstruyendo de forma conveniente para crear un discurso en mi cerebro. Pero cuando me la cuento a mí mismo tiene bastante sentido. Entonces, ¿qué pasa? Y esto es retrotrayéndome a por qué pienso que estoy sintiendo esto y que lo pienso realmente. Cuando yo era niño me iba muy bien en el colegio. Y como ocurre con otros muchos niños que tienen esta particularidad, eso se vuelve el motivo por el que reciben atención. Los profesores te felicitan, la familia te felicita y las buenas notas parecían decir algo sobre quién era yo. Es posible que durante muchos años aprendiera solo buscando esa validación. Era como, si leo esto, probablemente voy a sacar X nota y eso va a llevar a que me reconozcan. Pero la verdad es que eso no creo que me pase a mí solo o que me haya pasado a mí sola. De hecho, para mí no es una historia particular o singular. Porque, de hecho, cuando yo fui creciendo, me volví un poco más rebelde y decidí que el colegio era un simple trámite. Y yo pude ver ese anhelo de atención del que les estaba hablando, incluso en adultos que habían sido niños en esas mismas situaciones. Entonces habían crecido y seguían buscando esa validación cuando decían datos, cuando hacían algo bien en el trabajo. Y obviamente si tú ves eso y lo ves desde una perspectiva cínica, que era la que yo tenía y probablemente la que sigo teniendo, tú vas a ver como, bueno, esto es una cagada, no voy a seguir ahí, y la motivación desaparece. Yo no sé cuál fue el punto de inflexión, solo sé que dejó de importarme demostrar que yo sabía cosas. Francamente quería experimentar el júbilo de ser más de lo que siempre me habían dicho que era, o definirme de una forma distinta a la que me había definido hasta ese momento. Pero en paralelo empezó a importarme entender cosas que antes solo eran herramientas en la vitrina de mi mente. Y esa sutileza cambió la experiencia completamente. Ya no disfrutaba responder correctamente las preguntas de un cuestionario, sino que disfrutaba descubrir por qué la respuesta era correcta. Y sobre todo disfrutaba descubrir que antes de pasar esa barrera del saber o no saber, yo estaba equivocado y eso me estaba confrontando con mi propia versión de mí mismo de hace unos segundos. Creo que la mayoría de nosotros vivimos la vida experimentando el error como una derrota. Creo que nuestro ego invierte mucho en las ideas que consideramos propias, pero cuando el objetivo deja de ser tener razón siempre y pasa a ser comprender mejor las cosas, descubrir un error deja de sentirse como una pérdida y empieza a sentirse como una actualización de software. Básicamente es una iteración más en lo que tú eres. Karl Popper tenía la idea de que el conocimiento avanza eliminando errores, no acumulando certezas. Y yo veo esa imagen y es la imagen que me gusta realmente, porque convierte el acto de corregirse en una forma de progreso. Y creo que esa es una de las razones por las que yo disfruto aprender. Cada vez que una idea cae, deja espacio para una mejor. A veces solo te va a dejar más preguntas, pero incluso eso tiene algo satisfactorio, porque la realidad es que mientras menos sabes sobre un tema, más útil parece cada cosa que aprendes. Si nos vamos a lo más básico, a tu primera experiencia, primero aprendes a sumar, a leer, luego aprendes álgebra, luego aprendes, no sé, cálculo lineal, X, Y, Z, programación o lo que te dé. Y todo tiene una aplicación inmediata, pero después comienza a ocurrir otras cosas. Y es que empiezas a estudiar, o por lo menos en mi caso comencé a estudiar temas cuya utilidad ya no es tan evidente. Comencé, por ejemplo, a ver filosofías de la ciencia, lingüística, historia, música,
matemáticas que probablemente yo nunca voy a utilizar en un problema concreto. Desde afuera, otros pueden verlo como una pérdida de tiempo, pero desde adentro la experiencia es completamente distinta. Es parecido a lo que ocurre cuando llevas miles de horas jugando un juego. Tú llegas a un punto en donde, si lo deseas, puedes pasar el juego estando chetadísimo. O sea, estás leveleado y siempre, o sea, y simplemente decides que quieres comenzar a explorar los caminos que sabes que no son los mejores solamente porque quieres explorar. Tú quieres entender el juego, descubrir sus límites, saber qué ocurre cuando haces algo que casi nadie hace. No porque vayas a utilizar ese conocimiento en la siguiente partida, porque ya tú estás leveleado, ya tú sabes lo que tienes que hacer para llegar al boss y ganar. Pero sientes un placer solamente explorando. Y yo creo que con el conocimiento pasa exactamente lo mismo. Quizás el aprendizaje, para mí y para muchas otras personas, puede dejar de ser solo algo que utilizas y puede pasar a un lugar en donde solo puedes estar allí inmerso en, bueno, me leí este libro, fue rico, la pasé bien, lo disfruté. Y estás en el espacio del aprendizaje y ya. Yo no sé si eso es bueno o si es malo, ni siquiera no sé si es sano o si solamente lo hago por alguna carencia psicológica. Lo que sí sé es que es verdad para mí y quizás sea la razón por la que aquella pregunta en esa entrevista me dejó pensando tanto tiempo. No porque fuera difícil responderla como tal, sino porque la respuesta más sincera parecía que iba a decepcionar al que la escuchara en ese momento, que era el entrevistador. Tal vez porque esperamos que toda curiosidad tenga un propósito visible. Puede ser porque nos cuesta aceptar que algunas personas encuentran satisfacción en el mero acto de unir puntos mentales, del mismo modo que otras personas encuentran placer acudiendo al arte, escuchando música o resolviendo rompecabezas o haciendo cualquier cosa similar, no sé, jugando Fortnite o hundiéndose en la actividad que ellos consideran mejor para distraer su mente. Lo que yo sí creo es que si hoy alguien volviera a preguntarme qué me motiva a aprender, probablemente yo respondería que no hay ningún motivo en mi cabeza. Simplemente aprender es el medio, el motivo y el fin al mismo tiempo. Creo que aún estoy bien con la posible decepción que genere esa respuesta, porque es incómodo. O sea, puede que no sepa cómo manejar la pregunta que venga después de eso. Pero también creo que ser sincero puede ser lo más asertivo la próxima vez que me enfrente a esa pregunta. La verdad es que, como te dije, el aprendizaje no solo puede ser una herramienta, sino que, como lo dije hace unos segundos, para mí y quizás para quien escucha, el aprendizaje puede ser el medio, el motivo y el fin. Espero que hayas disfrutado este video. Sígueme en todas mis redes sociales para más contenido. Que Dios los bendiga a todos y chau, chau.